Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora que me estén escuchando, sean bienvenidos a Transformando Mentes. Queridos, del día de hoy estoy muy feliz, estoy muy contento. Tengo una nueva colaboración con una compañera de Maxwell Leadership, Sardi Camilo, quien está aquí en Transformando Mentes. Y hoy vamos a hablar del liderazgo humano, pero desde un lugar distinto, no desde la teoría ni desde la inspiración rápida, sino desde la experiencia real. Queridos, el liderazgo humano comienza cuando dejamos de buscar la perfección y empezamos a practicar la presencia. Les comentaba, hoy está aquí Sardi Camilo, quien nos va a hablar de esta parte. Ella es de República Dominicana. Sardi, bienvenida a Transformando Mentes. ¿Cómo estás? Hola David, hola a todos, a todas las personas que están conectadas viendo este podcast con este tema tan importante. Gracias por invitarme a este espacio de crecimiento. Y el tema de hoy que me encanta muchísimo, que es liderar desde lo humano, cuando el rol pesa y las personas importan. Porque hoy se habla mucho de liderazgo, se habla mucho de conexión, de empatía, de esa cercanía con la gente, del vínculo, pero poco se habla de lo que pesa el rol cuando lideras de verdad. Porque liderar no es solo acompañar, liderar también es decidir, tomar decisiones que realmente tengan un impacto en las personas. Y hoy quiero hablar de eso, de ese liderazgo humano, cuando ejercer tu rol con criterio realmente te da más autoridad y dejas de actuar en automático. Excelente, excelente, Sardi. Pues padrísimo esta parte, qué bueno que ves de esta forma la parte del liderazgo humano. Y hoy quisiera saber, voy a iniciar un poco diferente. Regularmente inicio los episodios con algunas preguntas para conocer a la persona, pero esto lo vamos a llevar a cabo después y hoy vamos a empezar con una sesión de preguntas enfocadas a la parte de esto que tú nos traes en cuestión de liderazgo humano. Y yo quisiera saber, Sardi, ¿por qué crees que tantos líderes hoy están emocionalmente desgastados? Están desgastados porque el desgaste no viene solamente del conflicto visible. El desgaste viene también de la acumulación silenciosa, de esas decisiones que se postergan, de esas conversaciones que no se dan, de esas expectativas que no están claras. Entonces eso desgasta emocionalmente. Muchas veces también hay líderes que son promovidos a puestos donde tienen que, valga la redundancia, liderar personas, sin embargo, no han tenido la preparación adecuada. También la presión que ejerce la dirección, quiero resultado, pero a veces no te doy las herramientas, entonces todo eso desgasta emocionalmente. Y lo que comentabas, creo que es importante que esa parte, cuando el rol pesa. Exactamente, cuando el rol pesa, eso es importante y tener definido cuál es mi rol como líder y saber que tengo que cuidarme para yo poder cuidar de los demás, para poder cuidar de mi equipo. Correcto, correcto. Oye, Sardi, cuando hablas de liderazgo humano, pues muchas personas lo asociamos con el ser más flexibles y yo creo que las organizaciones también lo ven desde esa forma, cómo ser más flexibles y más cercanos a las personas. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves el liderazgo humano? Como bien dices, es ser flexible pero con límites, por supuesto, porque liderar desde lo humano es tener claridad, donde cada quien sabe cuáles son sus funciones que debe ejercer. Entonces, debo de liderar, pero debo de tener las políticas claras, las reglas, las normativas y donde cada persona esté empoderado. Cuando como líder eres flexible en exceso, entonces suele ser muy permisivo y las personas no se sienten comprometidas con el trabajo. Igual también porque liderar
¿verdad? Viene de adentro hacia afuera. Primero debo de liderarme yo, primero debes de liderarte tú como líder. Y esa flexibilidad también excesiva contigo como líder, pues puede terminar en un desgaste también emocional y no sentir ese compromiso y abrazar tu rol de líder como debe de ser. Ok, ok, entonces con esto entiendo y te haría la siguiente pregunta. El ser flexible no quiere o no separa del ser firme y esto no te aleja de lo humano. Correctamente. Ser firme no te aleja de lo humano. Por eso hablaba de la claridad. Cuando tenemos roles claros y definidos, pues eso me permite a mí tener firmeza sin caer, por supuesto, en los excesos, que es donde muchas veces viene ese liderazgo autoritario. Y ahora hablamos más de lo que es un liderazgo de servicio, estar al servicio de la gente. Ok, esto, Sardi, tú tienes una gran experiencia en la parte pues, recursos humanos, toda esta parte del capital humano como tal. ¿Y cuáles son los errores que tú crees que se repiten en todo el ejercicio del liderazgo? Hay tres roles que se ejercen en el liderazgo y que si no se enlazan bien pueden terminar en errores desgastantes. Y una de ellas es la persona siente, el rol decide y la organización es quien pone las reglas y las normativas. Entonces, cuando estos roles no están bien definidos, estos niveles, eso termina convirtiéndose en errores. Me explico. Cuando hablo de que la persona siente, hay líderes que toman decisiones desde la culpa. Sienten que todo lo que sucede es responsabilidad de ellos. El rol decide, el líder debe de tomar decisión. Y esa decisión, o sea, dejar detrás esa culpa, saber que tienes una responsabilidad, no implica tampoco que tú tengas que ser también tan fuerte, bloquearte, ponerte, como decimos acá, como una coraza para no sentir, porque somos seres humanos. Entonces tenemos que darnos ese permiso. Reiterando, la persona siente, debe tomar decisiones no desde la culpa. El rol decide y saber que la organización tiene sus normativas, tiene una estructura que debemos de seguir como líderes. Debemos ajustarnos a eso. Entonces, muchos de los errores, ese es uno de los grandes errores que se cometen cuando esos niveles se mezclan, cuando no hay claridad realmente y no sé separar la persona de mi rol de líder. Oye, ayúdame a profundizar un poco más en esto, Sardi, lo veo de esta forma. En cuestión de los seres humanos, antes de ser seres racionales, somos seres emocionales. Y a veces entiendo así, el rol no me permite aflorar esos sentimientos o algo así. Exactamente. Te pones, como decía, como que te bloqueas, te pones tan fuerte, tan rígido y no te permite conectar con esa humanidad, con esa humanización, con esa vulnerabilidad y con esa incomodidad. Porque hay momentos en que el líder se siente incómodo y es normal. Y hay que abrazar la incomodidad, hay que dejarla sentir, pero también hay que dejarla salir. Y a veces la organización no entiende, entonces tiene altos estándares de exigencia y se olvida que detrás de ese rol de líder hay un ser humano que siente y que necesita ser escuchado y que necesita espacio para sí, que necesita ese autocuidado. Si el líder no está bien, su equipo no va a estar bien. Wow, parece esto en cuestión de, me pongo a pensar así, regularmente con lo que vimos en la primer pregunta, todos los mandos medios en ocasiones eh, se sienten así o los mandos pues ya más ejecutivos arriba de los medios, todo esto en cuestión de las presiones que ejerce la organización y lo que están viviendo ellos en su entorno el día a día dentro de las organizaciones y tal cual como lo comentabas en donde en ocasiones
no estamos preparados para ese rol. En esta parte que te digo, ¿cuáles crees que son los límites o lo que nos limita en las organizaciones como líderes? Lo primero que límite muchas veces nos lo ponemos nosotros mismos, cuando no tenemos claridad de lo que debemos hacer. Bien decía al inicio, cuando hay líderes que son promovidos porque eran muy buenos en la parte técnica, sin embargo, no han tenido experiencia liderando personas. Entonces lo promueve sin una preparación previa. Y eso pone mucho límite, desgasta mucho. Las exigencias de la dirección, de los líderes que son quienes dirigen a ese líder, que no lo escuchan, que el líder no puede sentarse, ir a la oficina, comunicar quizás alguna problemática, alguna situación por la que esté pasando. Y eso también es una limitante. Cuando el líder siente que no tiene voz, y algo importante también, cuando el equipo no se siente identificado con el líder, porque el mando medio tiene que dar de rendir cuentas a la dirección, pero también, Sardi, hablando de todo el tema de mandos medios, roles más ejecutivos, gerencias altas, direcciones, pues parece que regularmente están siempre al límite. ¿Por qué crees que suceda esto? y parte de lo que siempre lleva al límite a los mandos medios es confundir los niveles, y eso es uno de los errores más comunes. La persona siente, el rol decide y la organización condiciona. Y cuando estos niveles se mezclan, pues los líderes se desgastan. Oye, ¿qué suele pasar con ellos cuando se desgastan y esta parte? Dices, la persona siente, el rol decide. ¿Qué suele pasar con esto? Claro, veo líderes que toman decisiones del rol desde la culpa y se cargan con todos los problemas estructurales. O al revés, líderes que se endurecen emocionalmente y eso también desgasta, que se vuelven insensibles. Y el liderazgo humano adulto integra, siento como persona, decido desde el rol, entonces me adapto a la estructura y a los condicionamientos de la empresa. Porque no todo lo que duele es personal y no todo lo que sucede es responsabilidad del líder. Oye, ahorita que mencionas esto, Sardi, me hiciste reflexionar en algo bueno, yo desarrollo una gerencia alta en una organización de transporte y resulta que de repente llega una persona y me dice que pues parece que yo siempre estoy enojado, ¿no? Y entonces no le gusta venir a verme o qué posibilidades tiene de hablar conmigo, pero dice, la verdad es de que no me gusta porque parece que todo el tiempo estás enojado. Y entonces me quedo pensando en esto que mencionas, en donde ese rol te hace endurecerte. Claro, vas perdiendo sensibilidad y llega un momento en que actúas en piloto automático, es decir, no te das cuenta. No te das cuenta que tu lenguaje corporal está manifestando de que no te sientes bien. Eso se refleja. Entonces, desde que esa persona entra y te ve, está visualizando una persona incómoda. Y luego entonces, ya cuando te comunicas directamente a través de la palabra, de los gestos, pues también esa persona valida esa información. Por eso es importante que el líder tenga esos espacios de desconexión y de reflexión. Y Wow. validar, ver, evaluar qué está sucediendo en mí, cómo me percibe mi equipo. ¿Me estoy sintiendo bien? ¿Qué es lo que me incomoda? ¿Qué es lo que me molesta? Muchos líderes no están desmotivados realmente, no es que no estén comprometidos con su trabajo, es que están desgastados emocionalmente por el estrés, por las exigencias y por ese silencio, porque el costo que tiene el liderar cuando no puede sostener ese rol es irritabilidad, es frustración, es silencio, es estrés.
baja productividad, tiene un impacto importante. Wow, cosas muy importantes que ahorita mencionas y recuerdo en alguna ocasión algo dentro de las organizaciones para las que he pues dado servicio o trabajado pues resulta que he conocido a personas que han llegado pues hasta la muerte por un tema de estrés, el tema de burnout o algo así, en donde tienen alta presión y no saben cómo canalizar probablemente pues todas esas emociones y parte de esto lo que tú mencionas, ¿no? ¿Cómo podemos o es posible liderar sin perdernos en el rol y cómo lo podemos hacer? Claro que sí, pero no a costo de sacrificarse. Es liderar desde el rol sin perderme, tomando conciencia primero de escucharme, de saber qué es lo que me incomoda, de abrazar esa incomodidad, de reconocerlo, tener esos espacios de desconexión que una vez terminada la jornada laboral, pues entonces yo me voy a enfocar ya en mi vida personal y en las demás actividades. Es saber reconocer que trabajas con personas que también son seres humanos y que necesitan ser escuchados. Reconocer que tienes voz. Es ser claro también en las decisiones que vas a comunicar, cómo te vas a dirigir al equipo. Es importante cuidar de ti para poder cuidar de los demás. Oye, mencionas con esto cosas que creo que son muy relevantes. Una, pues lo veo así en cuestión de esta parte, la parte del autoliderazgo, en donde primero tenemos que trabajar desde el interior, el reconocernos, el conocernos, el saber en qué momento estamos llegando a esos límites y eso en ocasiones pues no es tan fácil. Tú, en tu experiencia, ¿cómo es que podemos ir canalizando esas emociones, Ardi? Gracias, David, por esa pregunta, porque liderar desde lo humano no es cargar con todos, no es salvar a todos y no es resistir hasta romperse, que muchas veces eso es lo que pasa con algunos líderes, que están resistiendo, resistiendo, resistiendo y terminan rompiéndose, terminan con el síndrome del burnout. Un líder necesita autorregulación emocional, que es esa capacidad de gestionar los impulsos, las emociones, los comportamientos, saber gestionar esas crisis por las cuales pasan en algún momento en las empresas. Y te puedo hablar desde mi experiencia. Hace unos años laboraba en una empresa y llegó un momento en que yo quise cargar con todo, hacerme responsable de todo. Y, y no me di cuenta de que me estaba perdiendo en mí. No tenía tiempo para mí, estaba conectada al trabajo 24/7 y llegué a un momento de tanto estrés que colapsé porque no hice esa pausa, no hice esa gestión de crisis y no tuve ese despertar a tiempo. Entonces tomé decisiones importantes como salir de la empresa y darme un tiempo para ordenar, porque muchas veces eso es lo que un líder necesita, es ordenar su rol, organizarme y darme cuenta de que yo puedo liderar a las personas, puedo hacer un trabajo responsable sin tener que estar conectada todo el día a la empresa, sin tener que dedicar tiempo extra, sin tener que resolverlo todo, porque también el equipo hay que empoderarlo. Oye, Sardi, esto que escucho, la verdad es de que me lleva a un tema en donde en algún momento escuché una historia de una persona que pues cayó en un tema de una crisis hasta que le dio pues un preinfarto. Resulta que se dio cuenta que era lo último que quería en su vida y a partir de ahí, aunque tenía un puesto muy alto,
muy importante dentro de una organización, él dijo, yo no quiero esto en mi vida, fue y en ese momento renunció, lo mandaron con el médico de la empresa y él dijo, no, yo ya no quiero más. Y aunque el médico le dijo, oye, estás en uno de los mejores puestos, tú sabes que muchas personas quieren tu puesto, no me interesa, y salió de la organización. Parte de esto pensando solamente en su salud y en la parte que nos metimos ahorita, cuando tú te cargas tanto ese rol dentro de las organizaciones, hasta dónde puedes llegar por esta situación. Y ahorita mencionaste algo en donde pues tú también concluiste tu relación con la organización, pero yo quisiera saber algo. ¿Esto lo viste en un proceso en donde fuiste diciendo yo ya me estoy cansando o lo viste de un momento a otro en donde hoy pasó y mañana fuiste a renunciar? ¿Cómo fue ese proceso? Me puedes comentar? Claro que sí. Recuerdo, ya yo venía agotada y recuerdo que estaba participando de un congreso y hablando con una compañera, ella me decía, pero ¿cuándo vas a dedicarte a lo que realmente a ti te gusta? A mí me gusta mucho capacitar. Y, y bueno, yo empecé a comentarle, a poner excusa, y ella realmente hizo una sesión de coaching conmigo. Y ahí fue que vino como ese despertar, el darme cuenta de que sí, de que ya yo estaba agotada, de que ya yo había cumplido mi rol en la empresa, que tenía que dejarle espacio a otras personas para que continuaran creciendo y que ya yo tenía que empezar una nueva etapa en mi vida. Y a partir de ahí, unas semanas después, entonces tomé la decisión de salir de la empresa e iniciar un nuevo camino a nivel profesional. Yo misma, a través de las preguntas que ella me hacía, fue que pude descubrir realmente de que ya había llegado como al techo de cristal en la empresa y que ya estaba muy agotada. Tenía que reinventarme. Entonces esto fue a través de una sesión pues de coaching tal cual. Ahí fue donde reconociste esta parte y decidiste eh, eh, salir de la organización. Claro que sí, no fue una sesión de coaching formal, simplemente ella fue preguntando, preguntando. Claro, y la compañera también es coach, es facilitadora y tiene otras funciones, pero se dio como una conversación muy normal que me permitió darme cuenta del momento en el que yo estaba y que necesitaba hacer un cambio. Y hoy puedo decir que ha sido maravilloso, que Mm, valió realmente haber tomado la decisión. padrísimo, padrísimo. Sardi, pues para cerrar esta parte, ¿con qué te gustaría que se quede la audiencia, la gente que nos está escuchando? ¿Qué te gustaría que se quedara hoy? Me gustaría que se queden con que liderar desde lo humano no es resistir hasta romperse, es ejercer un rol con conciencia, es decidir con claridad, sin perder sensibilidad y entender que cuidar a las personas también implica cuidar de ti en el rol en el que estás ocupando. Escuchar con presencia, reconocer al otro, validar las emociones, pero sin perder dirección. Ver los errores como oportunidades de aprendizaje, de crecimiento y crear espacio donde la gente tenga voz y donde tú como líder tenga voz. Y quiero también dejar unas preguntas de reflexión para las personas que nos están escuchando, para que hagan también esa pausa y den respuesta a estas preguntas. Y quiero preguntarte, ¿desde qué lugar estás liderando hoy? ¿Desde la convicción o desde el agotamiento? ¿Qué parte de tu rol te pesa más y por qué? ¿Qué conversaciones estás evitando hoy con tu equipo?
¿Y qué tendría que cambiar en ti para que liderar sea un liderazgo desde lo humano y no desde el resistir? Todo líder debe dejar huellas, debe dejar un legado. El liderazgo que se ordena por dentro tiene un impacto fuera. Y ese es el mensaje y las preguntas de reflexión que quiero dejar a todas las personas que nos están escuchando. Wow, padrísimo, padrísimo, Sardi. Pues, queridos, ahí están estas preguntas para reflexionar un poco si nuestros roles de liderazgo hacia dónde nos están llevando. Recuerden que el liderazgo humano comienza cuando dejamos de buscar perfección y empezamos a practicar la presencia. Y con estas preguntas que nos acaba de dejar Sardi, creo que son importantes para reflexionar desde dónde estamos liderando, desde la convicción o desde el agotamiento. Queridos, pues con esto los dejo el día de hoy. Espero que estén muy bien, que sean felices y que trascienda todo sufrimiento. Recuerden que estamos en plataformas como Spotify, Amazon Music y ya subo el contenido en video también en YouTube. Por favor, si les gustó el episodio, denle a la campanita para seguir los próximos episodios y compartan por favor el mismo. Muchas gracias y hasta la próxima. Sardi, muchas gracias. Nos estamos viendo pronto y gracias por estar aquí en Transformando Mentes. Gracias a ti, David, por la invitación.